noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, donde nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos. En Texas, los investigadores descartaron una motivación racial o religiosa tras el tiroteo que dejó muertas a 26 personas y a 26 heridas en la iglesia baptista del poblado de Sutherland Springs. Cobra fuerza la hipótesis de que el asesino fue motivado por problemas domésticos para cometer esta masacre. ¿Cuántos más tienen que morir?, gritan desesperadamente varios activistas en una manifestación en Washington, D.C. por el control de armas. El tiroteo en una iglesia de Texas durante el servicio de oración este domingo ha impactado a un país que vive sobresaltado por la cantidad de incidentes con armas y que solo en 2017 ha sumado 13.179 muertos y casi 27.000 heridos. Un equipo del FBI visitó este lunes la escena del crimen en Sutherland Springs para buscar mayor evidencia del tiroteo que terminó en 26 muertos y 20 heridos. Las víctimas tenían entre 5 y 72 años. El atacante hallado muerto en su vehículo fue identificado como Devin Patrick Kelly. Uno de los involucrados en la persecución del criminal relató los hechos después de que un miembro de la iglesia, también armado, entró en su auto pidiéndole ir a buscar a Kelly. Todo el tiempo trataba de mantenerlos tranquilos y hablábamos con los policías para que supieran dónde estaba este tipo. Duró aproximadamente 10 a 12 minutos. Luego el tirador perdió el control de su vehículo y terminó en la zanja de la barra. El pistolero nunca bajó de su auto. Según los investigadores, este ataque pudo haber sido motivado por problemas domésticos. The New York Times ha señalado que la suegra, que era integrante de la congregación, recibió amenazas de muerte de parte de Kelly, pero ella no estaba en la iglesia al momento de la masacre. Y hay más. El tirador fue soldado de la Fuerza Aérea estadounidense y fue juzgado en un consejo de guerra en 2012 por agredir a su esposa y a su hijo. Recibió 12 meses de prisión. El presidente Donald Trump ha lamentado este crimen que ha tildado de espeluznante. Además señaló que es un problema mental y no de armas. Creo que la salud mental es el problema aquí. Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país, al igual que en otros. Pero esta no es una situación de armas de fuego. Podemos entrar en ello, pero es pronto para hacerlo. Afortunadamente, alguien más tenía un arma y disparaba en la dirección opuesta. Si no, hubiese sido mucho peor. El de este domingo ha sido considerado como uno de los 5 tiroteos masivos más mortíferos realizados por una sola persona en la historia de los Estados Unidos. Bueno, por lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ve que el discurso republicano sobre el derecho a portar armas no va a variar a pesar de las últimas muertes, 26 muertes que hemos visto en Texas. Él dice es un problema mental que también hay en otros países, pero en otros países que hay problemas mentales no hay estas matanzas. Claro, por ejemplo, una mujer en Estados Unidos tiene 16 veces más probabilidad de ser asesinado con un arma de fuego que una mujer en cualquier otro país, que el promedio, mejor dicho, de los demás países de alto nivel de ingreso. Y efectivamente, o sea, el punto no es si hay problemas, gente con problemas mentales, obviamente los hay en todas partes. Y dicho sea de paso, que alguien tenga motivación política no es una garantía de sanidad mental, ¿no? O sea, una persona que alega una razón política para perpetrar un atentado terrorista también puede ser una persona con problemas mentales. Eso no hace mayor diferencia per se. Pero el punto es gente con problemas mentales puede haber en muchos países. Pero en primer lugar, en otros países desarrollados hay sistemas de salud de cobertura universal que pueden atenderlos preventivamente, claro, cosa que no se da en Estados Unidos. Y en segundo lugar, hay normas que les impiden acceder a armas de fuego. En el caso de Estados Unidos, Obama aprueba una norma para poder acceder a los récords de seguridad social de gente con diagnóstico de problemas mental, y Trump rescindió esa norma. Entonces, si le preocupa tanto el hecho de que personas con problemas mentales realicen masacres como esta, no debió haber hecho eso. Y no hubiera pensado siquiera, si le preocupa la salud mental, en derogar Obamacare, ¿no?
Bueno, claro. Dicho ese paso, además, cuando se dice que es un problema de salud mental, lo que se quiere implicar es que a diferencia de, digamos, asesinatos en masa cometidos por gente que no es un blanco no hispano, en estos casos no hay un patrón, sino que se deriva la acción de las características del individuo. Sabemos desde Durkheim que una acción tan aparentemente personal como un suicidio puede tener un contexto social propicio y que entonces incluso esas acciones basadas en presunta insanía pueden tener una base, pueden, digamos, tener un patrón social. En este caso se da el patrón que encuentra una investigación de 2009. En los casos de asesinatos masivos de 2009 en adelante, más de la mitad de los perpetradores tenían antecedentes de violencia familiar, que también es como este es el caso. Claro. Había sido sometido a corte marcial por golpear a su mujer y golpear al hijo de ella y romperle el cráneo al niño. Había sido expulsado de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no le había comunicado al FBI esta información, entonces el hombre podía tener las 4 pistolas y con ellas acudió a cometer esta masacre. Pero claro, se nota nuevamente que son 2 puntos totalmente diferentes de ver las cosas siendo demócratas o siendo republicanos cuando se trata de política, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dicen con el joven que persiguió al asesino es porque tenía un arma, felizmente tenía un arma. Entonces ahí se apoyan su discurso de qué bueno es portar armas. Bueno, pero es que el argumento es, lo decía en el momento el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, lo único que puede tener un hombre malo con arma es un hombre bueno con arma. En Estados Unidos hay casi tantas armas como ciudadanos, entonces no deberían pasar estas cosas si eso fuera suficiente, presumiendo que la gran mayoría de los portadores son hombres buenos o mujeres. Law abiding, dicen, ¿no? Law abiding. Pero en este caso el tema es que estas personas, efectivamente de manera heroica, intervienen después de que se ha producido una masacre de 26 personas. Si esta persona, con problemas de salud mental, según el presidente Trump, no hubiese tenido acceso a armas de fuego, no se hubiera producido la masacre, no hubiera habido necesidad de que alguien con otra arma arriesgue su vida, para intentar impedir la masacre. Y parece por las últimas informaciones que se suicidó el atacante. El presidente de Estados Unidos, volvemos a hablar de Donald Trump, está en el Japón, primera escala de una gira asiática de 11 días. Este viaje, el primero de Trump por la región, se produce después de meses de tensión entre Washington y Pyongyang. El brindis por una amistad increíble es la marca que ha dejado la visita de Donald Trump a Japón, la primera parada de su importante gira por Asia. Nuestros 2 países tendrán una increíble amistad y un éxito increíble durante muchos siglos. Y nuevamente es un honor contar con ustedes como mis buenos amigos. Y quiero agradecerle a usted y a la señora Abe. Estos son 2 días muy especiales que no olvidaremos. Las primeras damas también han afianzado su relación y visitaron juntas una escuela primaria en Tokio en donde escribieron Heiwa, que significa paz. Pero más allá de las situaciones anecdóticas, el encuentro ha sido clave para mejorar sus relaciones diplomáticas y comerciales. Trump no ha dudado en expresarse sin filtros. We want free and reciprocal trade. Queremos un comercio libre y recíproco, pero en este momento nuestro intercambio con Japón no es gratuito y no es recíproco, así que pronto lo será. Sé que podremos llegar a acuerdos comerciales y conceptos que serán justos para ambos países, y no hay duda de que se hará de manera rápida y amigable. Desde Tokio, Donald Trump ha reiterado además que el acuerdo de la Asociación Transpacífico TPP no era la idea correcta y que es mejor trabajar como lo está haciendo ahora con Japón. La cuestión norcoreana tampoco ha sido excluida de esta visita. El presidente republicano se reunió con familiares de las personas secuestradas por el régimen de Pyongyang. Trabajaré con el primer ministro Abe, trabajaremos juntos muy de cerca y veremos si podemos traerlos de vuelta a Japón, donde quieren estar.
Pero más allá de la retórica, dar una solución a la crisis que genera Corea del Norte en la región es una de sus prioridades. En una entrevista para una cadena estadounidense, Donald Trump señaló que está dispuesto a reunirse en algún momento con Kim Jong-un, y eso no sería un gesto ni de fortaleza ni de debilidad, porque hablar con alguien, señaló, no es malo. Y la cadena Fox, que simpatiza con Donald Trump, ha criticado a quienes critican a Trump por haberle dado demasiada comida a los peces. Bueno, que engorden al menos esa vez. Pero sí, a ver, yo soy crítico de Trump, como creo queda claro para quienes ven el programa, pero francamente si le dio de más o de menos a los peces me tiene sin cuidado. Si los peces sufren de obesidad producto de lo que hizo Trump, Claro. no es un problema digno de análisis en un programa sobre política Lo que internacional. preocupa es el tema de Corea del Norte. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la situación de Corea del Norte puede haber afectado las relaciones entre Japón y Estados Unidos? Bueno, más bien son un elemento que los une, a diferencia de otros temas de agenda como el comercial, en donde claramente hay divisiones desde que Trump llegó al gobierno, aunque había problemas antes también, ¿no? Más bien, Corea del Norte es tanto un elemento que los une que, por ejemplo, en el caso de Japón, es la razón fundamental que esgrimió el propio presidente Abe para adelantar las elecciones y para obtener un respaldo que le permita a su coalición de gobierno tener mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, con lo cual puede cambiar la Constitución, porque él quiere cambiar la Constitución de modo tal de que no sea una Constitución pacifista como es ahora, sino que dé margen para mayor actividad militar en ultramar. Entonces, más bien es un tema que los acerca. Y es bueno que Trump esté diciendo, como ya dice desde hace un tiempo su ministro de Defensa, de que el propósito último es conversar con Corea del Norte, porque una guerra tendría un costo prohibitivo para todas las partes. Entonces, si bien comprendo las amenazas como parte de una estrategia de negociación, el punto es que el propósito último sea negociar. ¿Y cómo estaría preocupado Japón con lo que podría ser la política de Donald Trump, que el primer jefe de Estado que se reunió con el presidente Trump cuando era presidente electo fue Abe? Sí, bueno, por varias razones, ¿no? Una de las cuales es que Trump ya ha dejado en claro que siente que el déficit comercial con Japón se debe a prácticas comerciales injustas por parte del Japón. O sea, no se remite únicamente a China, aunque claro, el déficit comercial de Estados Unidos con Japón no es ni por asomo del tamaño del déficit comercial que Estados Unidos tiene con China. Dos figuras importantes del gobierno de Estados Unidos están involucradas en el caso de cuentas en paraísos fiscales, un caso conocido como Paradise Papers. Se trata del secretario de Comercio Wilbur Ross y el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner. De acuerdo con la investigación y análisis de más de 13 millones de documentos procedentes de servicios offshore en Bermudas y Singapur, ambos personajes de la administración Trump tendrían vínculos económicos con Rusia. Según estos reportes, Kushner habría recibido $850,000 del magnate ruso Yuri Milner, un fondo financiado por VTB Bank, entidad usada como herramienta del Kremlin. Ross, por su parte, invirtió en una empresa naviera vinculada al círculo del presidente Vladimir Putin. El secretario de Comercio ha señalado que no hay nada impropio en sus negocios. Escuchemos lo que dijo a la cadena BBC. La compañía que es nuestro cliente, Cyborg, en sí no fue sancionada, no está sancionada ahora y nunca fue sancionada en el intermedio. Por lo tanto, no hay nada indebido en que haya una relación con Cyborg. Creo que lo importante es que hubo divulgación, pero no hay incorrección. Y si la gente saca una conclusión contraria, es porque los periódicos han distorsionado la historia y la han convertido en algo que no es. Aquí lo que se le cuestiona a Ross es que esta empresa naviera suya hacía contrataba con una persona que está dentro de la lista de sancionados por Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que él se basa en el hecho de que la empresa de la cual él era accionista no había sido objeto de sanciones, pero uno de los accionistas sí había sido sancionado, uno, y dos, otro de los accionistas era yerno de Putin. Digamos que no hay nada ilegal en eso, pero es poco conveniente para la imagen del gobierno norteamericano en un momento en que el gran eje, digamos, de la investigación de la comisión que preside Robert Mueller es los vínculos entre el gobierno de Trump y el gobierno ruso
antes de que Trump fuera presidente, ¿no? Durante la campaña. Claro, durante la campaña. La otra cuestión que no se ha mencionado mucho es que esa empresa naviera de la cual es accionista Wilbur, el secretario de Comercio estadounidense, también tiene como un socio privilegiado, o perdón, como un cliente privilegiado a PDVSA, la empresa estatal venezolana, que está bajo sanciones. O sea, claro, esto no viola las sanciones porque las sanciones son para, digamos, negociar bonos de PDVSA, y aquí no estás comprando bonos de PDVSA, lo que estás haciendo es alquilarle buquetanques a PDVSA, pero nuevamente es peculiar que uno de los máximos líderes del gobierno americano haga negocios con una empresa que es objeto de sanciones por parte de ese mismo gobierno. Veamos de qué se tratan esos Paradise Papers de donde ha salido esta información. Ellos se han difundido tras una investigación de un año realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha sido compartida con 96 medios, entre los cuales están el New York Times, el Guardian, BBC, Le Monde, entre otros. Veamos de qué se trata. El Confidencial de España, que también participó en esta pesquisa, realizó la siguiente videografía. Bienvenidos a Paradise Papers, una filtración de documentos que nos mete de lleno en la red profunda de la elusión fiscal. 1,4 terabytes de información recibidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ, que van aún más allá de lo que fueron los papeles de Panamá. Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta y por las firmas Asia City Trust y Appleby, dos importantes proveedores de servicios offshore. Fundada en 1898, Appleby forma parte del conocido como Círculo Mágico Offshore, un lugar reservado para los clientes más ricos y expertos de esta industria. A diferencia de Mossack Fonseca, protagonista de los papeles de Panamá, Appleby es una compañía que trabaja principalmente con multimillonarios y grandes multinacionales. Su especialidad es diseñar y crear complejos entramados societarios para aprovechar los vacíos de la legislación internacional y así facilitar a sus clientes eludir sus obligaciones fiscales. En un primer nivel, Appleby crea sociedades fantasma que aparentan tener una actividad real, pero que operan de forma ficticia. Y en lo más profundo del sistema, trust y complejas estructuras offshore que ocultan y mueven los beneficios y el patrimonio de los clientes con absoluta impunidad. Así, gracias a un puñado de resquicios legales y al asesoramiento de Appleby, las grandes fortunas reducen al máximo los costes tributarios de su actividad. Un viaje laberíntico por las profundidades del sistema fiscal internacional, en el que el dinero regresa intacto al bolsillo del que salió. Al volver el adiós a las víctimas argentinas del atentado de Nueva York en su tierra. Rosario, ya son velados los 5 amigos argentinos que murieron en el ataque terrorista de la semana pasada en Nueva York. Mientras tanto, el presidente argentino Mauricio Macri inició una gira de trabajo en Nueva York visitando el lugar del atentado. Escoltados por medio centenar de policías, arribaron al Rosario los restos de 5 de los 10 amigos argentinos, víctimas de un ataque terrorista el martes pasado en Nueva York. En el mismo vuelo también llegaron sus familiares y otros 4 sobrevivientes del atropello múltiple producido en Manhattan. Los féretros de Hernán Ferrucci, Alejandro Pagnucco, Hernán Mendoza y Diego Angelini fueron instalados en distintas capillas ardientes en Rosario, mientras que los de Ariel Erlich fueron enviados a un velatorio en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, en Nueva York, el presidente Mauricio Macri rindió homenaje a los 5 rosarinos que fueron arrollados por una camioneta conducida por el inmigrante uzbeco Saifullah Saipov, detenido por terrorismo. Acompañado por su esposa Juliana Aguada y el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, Macri reflexionó desde el lugar exacto de la tragedia. Pero esto nos tiene que unir más, esto nos tiene que hacer confirmar y resaltar nuestra convicción por la paz. Lo que quiere esta gente es que entremos en pánico, que nos paralicemos, que no sigamos adelante.
Y nosotros le vamos a mostrar desde el amor y desde el hacer que hay otra forma de encarar la vida. Previamente, Macri se dirigió al hospital donde continúa internado Martín Marro, otro de los sobrevivientes del ataque. Tras este acto, el presidente siguió con su agenda de 3 días en el país en busca de inversiones. En Arabia Saudita, al menos 11 príncipes, 4 ministros y decenas de exministros, entre ellos el multimillonario príncipe Alawid bin Talal, están en la lista de detenidos por corrupción. Detrás de estos arrestos sin precedentes se encuentra el joven príncipe heredero Mohammed bin Salman, de 32 años, hijo del rey Salman, que encabeza una comisión anticorrupción. La primera investigación fueron las inundaciones mortales que devastaron en el 2009 la ciudad de Jeddah y orillas del Mar Rojo. Porque esta purga política no ha generado una oposición pública, desde el exterior es vista como una forma de bloquear a los opositores del joven príncipe que busca afianzar su presencia en el poder. Bueno, y si queda aún en el poder después de esta purga, después de la revolución, quiere decir que ya afianzó sus vínculos, su lugar. Sí, pero varias de sus políticas, y ha adoptado políticas radicales en varios frentes, suscitan resistencia y resistencia desde distintos frentes a su vez. Ahora, en cuanto a esto, sí, la corrupción es rampante, eso nadie lo ignoraba. Pero lo ha sido hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, pues, y el otro tema es que nombra una comisión para investigar la corrupción. Primero, no es una comisión judicial, sino nombrada por el poder político. Y segundo, en menos de 24 horas ya se producen estos arrestos. ¿Cuándo hicieron las averiguaciones, ¿no? ¿Cuándo investigaron los actos de corrupción? Entonces, digamos, no niego la posibilidad de que haya cargos reales contra cuando menos parte de los detenidos, pero todo parece indicar que es un intento de cambiar un sistema que se basaba en las negociaciones entre clanes dentro de la familia real, por un sistema en el cual el poder esté claramente centralizado en su figura, porque en teoría él no es el rey, sino el sucesor, el príncipe sucesor, pero en la práctica ya está gobernando. Claro, tiene por este lado esa forma de tener más poder, pero por otro también pueden ser atractivas esas medidas para los jóvenes, por ejemplo, esta decisión o las mujeres, ¿no?, que sí, pueden manejar. Sí, pero por otro lado, esa misma gente que ve con buenos ojos ese tipo de medidas, no necesariamente ve con buenos ojos las medidas de austeridad, y por eso la importancia de las medidas anticorrupción. Muchos dirían, están recordando el gasto público en cosas que benefician a la población común, mientras los miembros de la familia real gozan de una fortuna mala vida a ojos de buena parte de la población. Presumo que en parte esto es una forma de afrontar ese problema de percepción. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y 4 miembros de su gobierno destituidos fueron puestos en libertad por la Fiscalía de Bélgica. Los políticos independentistas se entregaron a las autoridades de Bruselas el domingo a raíz de una orden europea de detención emitida por la justicia española. Pero nada es definitivo para los 5 separatistas, que tendrán que volver el 17 de noviembre para una vista oral. Mientras el juez belga encargado de decidir sobre su traslado a Madrid pide explicaciones a las autoridades españolas por los cargos presentados de sedición, malversación de fondos, desobediencia y prevaricato contra los exmiembros del Parlamento. Bueno, con este proceso, que tampoco es tan corto, puede darle pie a Puigdemont para hacer campaña con miras a las elecciones del 21 de diciembre. Casi empalman. Sí, no tiene restricciones, o sea, puede hablar con la prensa, puede pronunciarse sobre temas políticos desde Bélgica, pero en segundo lugar va a ser elegido muy probablemente para el Parlamento catalán antes de que se tome una decisión. Y la pregunta habría que ver la legislación española, es si eso le brinda inmunidad frente al tipo de cargos que se le han formulado, algunos de los cuales no existen en la legislación belga, como los de rebelión y sedición, que son los más graves. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, rechazó las expresiones del vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, quien criticó la protección del gobierno chileno. Le concedió al diputado opositor venezolano Freddy Guevara en su embajada en Caracas. Chile ya puede contar con un nuevo director de la colonia Dignidad, va con métodos terroristas innovadores, escribió el político chavista en Twitter, al comparar a Freddy Guevara con Paul Schaffer, el fundador del enclave de inmigrantes alemanes de Chile llamado Colonia Dignidad, escenario de atrocidades. Incluso hay una película. Heraldo
que las refleja. Heraldo Muñoz lamentó la comparación de la ISAMI, asegurando que referirse a un lugar donde hubo torturas, desapariciones y abuso infantil refleja el poco criterio de la autoridad venezolana. Piden refugio en nuestro país. Y la información internacional, gracias por acompañarnos, gracias Farid. Buenas noches.